hoy que decía que el señor Trump, que terminó ya el fin de la guerra, que dijo vamos tras Cuba, como le decíamos al inicio de la emisión, se refirió otra vez a la presidenta mexicana y dice, sé que en México no me están queriendo mucho estos días, dice, eso pasa con una persona cuando es influyente como yo, así lo dijo, y se refirió de manera, me atrevo a decir, poco diplomática, en Trump es difícil, ¿no? Hablar de ello, pero diría poco respetuosa de nuestra presidenta, y ahí sí diría yo que no, por más que me digan lo que me digan, eso no se vale. Bueno, la guerra entre Estados Unidos e Irán concluyó, o por lo menos eso se dice. Esto es de acuerdo con una carta que Donald Trump envió hoy al Congreso de su país. El documento aseguró que las hostilidades iniciadas el 28 de febrero terminaron tras la tregua acordada entre Washington y Teherán. Además, el anuncio se dio en el momento en que Trump necesitaba aprobación del Capitolio para mantener tropas en Medio Oriente. Sin embargo, el presidente estadounidense sugirió que esta medida podría ser inconstitucional. Bueno, Donald Trump entonces, ¿qué fue lo que hizo? Defiende el bloqueo en el estrecho de Hormuz, que no es tan claro que tenga el control, contra buques de origen y destino en puertos iraníes. Insistió en que no está satisfecho con la oferta de Teherán para acordar el fin de la guerra, más bien no la aprobó. La propuesta de Irán llegó en medio de una presión del sector energético que registró un alza en los precios del crudo. Por otro lado, el líder supremo de Irán advirtió que la nación no renunciará a las tecnologías nucleares ni de misiles y que mantendrá el derecho a tener el control del estrecho de Hormuz. Entonces, ahora sí que, si usted me lo permite, no entiendo el fin de la guerra y las cosas están casi igual que al inicio, pero bueno. Saludamos con enorme gusto a Moisés Garduño, especialista en Medio Oriente, profesor e investigador de la UNAM. Hablemos sobre ello. Le recuerdo, tiene un libro que se llama Una breve historia de Irán, del siglo XVIII en adelante, que échele una miradita, en verdad que vale la pena. Querido Moisés, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, buenas noches, saludos a la audiencia. Gracias. Te pregunto, ¿es el fin de la guerra? No, Javier, lamentablemente no. Pienso que estas declaraciones que hizo Trump son más bien una especie de maniobra técnica, porque de acuerdo con la ley de poderes de guerra, el Congreso solamente le permite 60 días para librar este tipo de maniobras militares sin autorización. Y si no hubiera mandado esta carta, hubiera tenido que pedir permiso formal al Congreso para extender una especie de prórroga por otros 30 días, o básicamente obligársele a retirar todas las tropas del Golfo Pérsico y dar informes a las propias cámaras que le están reclamando esto, sobre todo del lado demócrata, que ya ha intentado en 4 ocasiones parar esta guerra en el Congreso y no lo ha podido hacer. También hay que decir que en el Congreso hay apoyo republicano y que si realmente hubieran querido parar la guerra, pues hubieran parado el presupuesto, Claro. cosa que tampoco han hecho. Entonces, es más bien una maniobra técnica, Javier. En caso de que el presidente estadounidense, quisiera reanudar las hostilidades, como ahora también se le va a empezar a llamar, podría invocar otro tipo de autoridad legal que otros presidentes en Estados Unidos han implementado, como por ejemplo lo que pasó después del 9/11, el artículo 2 de la Constitución, o incluso estas famosas resoluciones que están estipuladas en Naciones Unidas que se llaman responsabilidad de proteger, con la cual, por ejemplo, Barack Obama hizo posible una operación militar en Libia en el año 2011. Entonces, no, lamentablemente no termina la guerra, es una cuestión de política doméstica, es una cuestión que además contrasta con los hechos en el terreno, Javier. Vemos, por ejemplo, que el Departamento de Estado en Estados Unidos ha aprobado un nuevo paquete de ayuda militar y de ventas de armas a países aliados como Israel y algunos países árabes del Golfo por 9.000 millones de dólares. Todavía hay 2 portaaviones en el Golfo Pérsico, hay 20 buques todavía de Estados Unidos bloqueando el estrecho de Hormuz, lo cual en el derecho internacional pues es también una declaración de guerra, es un bloqueo naval, es muy cercano a lo que hacen también los piratas en términos de derecho del mar, de acuerdo Sí. con la Convención de Montego Bay. O sea, en realidad, técnicamente la guerra y las tensiones siguen, los mercados internacionales, sobre todo energéticos, siguen muy nerviosos, y esto es realmente para consumo interno y para parar las voces críticas en el Congreso, Javier. Quiere decir que le conviene parar para volver a iniciar.
Yo pienso que en estos momentos lo que le conviene con esto es empezar a hacer una política de ambigüedad en el Congreso para que también ahí se gaste energía entre sus partidarios. Hay que recordar que tiene mayoría en el Congreso. Sí, Y en términos técnicos, él ha involucrado a más personas en las negociaciones con los iraníes. O sea, las negociaciones con los iraníes siguen de manera indirecta. Se ha intervenido o se ha incorporado a Nick Stewart, que es un político muy cercano a los intereses de Israel en Medio Oriente y en la política doméstica norteamericana. Y él va a acompañar a Steve Witkoff y a Jared Kushner para seguir adelante con este proyecto que tienen de hacer que Irán pues pueda mover su uranio enriquecido fuera del país y que pueda abrir el estrecho de Hormuz compartiendo con Estados Unidos, algo que francamente se ve muy difícil. Yo creo que el problema, Javier, es que Trump y Estados Unidos en esta administración van a las negociaciones queriéndole mostrar a la gente, a la opinión pública, que ellos ganaron la guerra cuando no es así. sí. En términos de estos días que hemos visto hasta el cese al fuego del 7 de abril, hemos visto que si bien Irán está muy lastimado y ha sobrevivido en términos políticos, y Estados Unidos no ganó la guerra. Estados Unidos fue el que pidió el cese al fuego. Estados Unidos fue el que le pidió a Pakistán que intercediera para llevar a cabo estas pláticas. Hubo incluso contactos con China para hacer posible la mesa de negociación. Entonces, el hecho de que Estados Unidos se presente como el gran vencedor es una terrible falta de cálculo para un éxito de las negociaciones, y por eso todavía me temo con estos hechos que vemos en el terreno, que todavía hay portaaviones, que sigue habiendo municiones, que siguen, por ejemplo, Estados Unidos está moviendo un misil balístico que se llama Dark Eagle, que es el único misil o uno de los únicos misiles balísticos que tiene Estados Unidos y que va a probar por primera vez en la historia si es que las hostilidades se reanudan. Y esto es algo pues que no había pasado. Entonces son esas las preocupaciones que hay todavía entre analistas y gente que se dedica a los mercados, de que esto lamentablemente no ha terminado, Javier. Por eso argumentamos esto, lamentablemente, ¿no? Oye, Moisés, digamos, en este fin de la guerra, ¿hay algo nuevo respecto a las posiciones? Porque al fin y al cabo, Estados Unidos dice que tiene el control del estrecho de Hormuz, pero creo que en la práctica, ahora sí que en concreto, en el terreno, quien tiene el control es Irán. Segundo, de Irán dejó todo lo que tenía su armamento nuclear o no. ¿Desarmaron totalmente Irán o no? Y por otra parte, Estados Unidos, ¿cómo queda con Israel? Bueno, con respecto al estrecho de Hormuz, es interesante saber que Estados Unidos bloquea una parte externa a la entrada del estrecho de Hormuz. Es decir, no bloquea los 30 kilómetros que controla Irán en sus litorales, sino una parte mucho más cercana al Océano Índico. Y bloquear el estrecho de Hormuz para Estados Unidos es bloquear el envío de petróleo de Irán a China. Pero eso no ha sucedido, Javier. Es cierto que los Estados Unidos han parado unas decenas de buques con bandera iraní que los han obligado a orillarse para evitar que sigan su ruta, pero también es cierto que los iraníes han abierto una ruta terrestre por ferrocarril vía Pakistán para seguir enviando petróleo a China. Entonces es muy difícil que Estados Unidos venda con los hechos en el terreno que controla el estrecho de Hormuz, porque realmente quien controla el estrecho de Hormuz es Irán. Y una evidencia más para este argumento es que los Emiratos Árabes Unidos se han salido de la OPEP precisamente por esta preocupación. Ellos no quieren estar supeditados a cuánto petróleo les dicta la OPEP, que si Irán cierra o no el estrecho de Hormuz, si va a recuperar o no las islas que tiene peleándose con Irán desde hace varias décadas. Y esto es otro de las señales que vemos de enorme crisis dentro de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. A lo que voy, Javier, es que si Estados Unidos tuviera el control, el Consejo de Cooperación del Golfo no estaría en la crisis y en la división enorme políticamente hablando en la que está. Y con respecto al uranio enriquecido, es cierto, los iraníes mantienen todavía 400 kilogramos de uranio enriquecido a más del 60%, todavía en su territorio, y parece que el viaje que hizo el ministro de Exteriores Araghchi a Rusia tiene la intención de cooperar con Rusia y sus empresas la posibilidad de enviar al menos una parte importante de este uranio hacia Rusia como garante de que Irán no está buscando ni buscará armas nucleares, y que sea Rusia un garante para Trump para que esto genere mayor confianza.
Creo que Trump no ha aceptado esa propuesta porque hoy en la mañana dijo que la propuesta que había enviado Irán, incluyendo este tipo de propuestas No. con Rusia, no le complació. Sí. Finalmente, con respecto a Israel, Javier, hay un elemento de apoyo total con respecto a lo que haga todavía Israel en Líbano, en Palestina, particularmente en Gaza, y en este paquete de nuevas armas que el Departamento de Estado aprobó, de esos 9,000 millones de dólares que se le van a dar a los aliados, 1,000 millones se les van a dar directamente a Israel en venta de armas, con lo cual pues el apoyo es totalmente rotundo, contundente y sostenido. Oye, una final. El presidente declara el fin de la guerra. ¿El presidente empresario ganó? Claro, hay empresas, bueno, hay resúmenes, hay reportes por parte de varios medios de comunicación, particularmente árabes, donde se ven qué empresas han estado haciendo muchísimo dinero, incluyendo las empresas del presidente. Hay empresas de corte armamentista, no sé si pueda decir nombres o Sí, por algunas de ellas, favor, hombre. pero Lockheed Martin, Boeing, hay empresas de carácter inmobiliario, hay empresas incluso que se dedican al ámbito de las apuestas, de los casinos, que han ganado mucho dinero con esto, viendo a la guerra incluso como un juego de azar, apostando y ganando mucho dinero. También Irán ha reportado que una de las cosas que, en caso de que la guerra se reanude, va a estar dispuesto a hacer, va a ser a lastimar estos intereses económicos del presidente empresario en Medio Oriente, y hay muchos objetivos a cielo abierto que pueden ser objeto de ataques en caso de que esto se reanude. Campos de golf, Torres Trump, casinos también en las zonas de Emiratos Árabes Unidos, y eso también es un nivel de conflicto al que todavía se puede llegar si esta guerra se reanuda y si se hace, Javier, podríamos llegar a un nivel mucho mayor de preocupación para los mercados, porque recordemos que está Canal de Suez, Bab el Mandeb y otras instalaciones que no han sido golpeadas y que podrían serlo en caso de que esto reanude. Sí ganaron dinero y ha perdido el ciudadano norteamericano. Por eso los estadounidenses ven a esta guerra como la guerra más impopular de toda la historia en Estados Unidos, superando incluso la guerra de Vietnam, con un porcentaje mayor al 60% de la ciudadanía estadounidense que ve que la guerra con Irán ha sido una pésima idea. Te mando un gran saludo, Moisés, que tengas muy buen fin de semana. Gracias por tu tiempo. Igualmente, Javier, un saludo para ti y para nuestra audiencia. Gracias. Muchas gracias.